Empezaremos con este problema. Tenemos el esquema de unas carreteras y la ubicación de algunos sitios en algunas calles, en algunas avenidas A, B, C, D y E, y nos dan algunas características, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que la avenida A es paralela a la avenida B, la avenida C es paralela a la D, y las avenidas B y E son perpendiculares. Por lo tanto, la avenida A también sería perpendicular a la avenida E. Entonces lo primero que hacemos es poner el esquema sobre el que vamos a trabajar. Podemos reconocer que si tenemos líneas paralelas y líneas perpendiculares, podríamos aplicar criterios de proporcionalidad o teorema de Tales. También podemos reconocer que hay triángulos que son semejantes. Entonces, podemos decir, tenemos triángulos rectángulos porque tenemos calles que son perpendiculares entre sí. En la parte superior tenemos un triángulo rectángulo de lados 4 y 5. Por lo tanto, haciendo teorema de Pitágoras, podemos encontrar el otro lado, que medirá 3. En la parte inferior tenemos también un triángulo rectángulo que será semejante al anterior y también al mayor, ¿no? Al triángulo mayor. Por lo tanto, podemos encontrar sus lados también aplicando el teorema de Pitágoras o bueno, en este caso aplicando proporcionalidad. Como el cateto mide 4 en el triángulo que está en la parte de arriba y en el triángulo que está en la parte inferior el cateto mide 8, entonces es el doble. Por lo tanto, también podemos decir que el otro cateto medirá también el doble, 6 kilómetros. Y la hipotenusa medirá 10 kilómetros. Nos falta la medida de este pequeño tramo, ¿no? Así que vamos a encontrar también las medidas del triángulo mayor. Entonces tenemos que el cateto es 24, por lo tanto, aplicando proporcionalidad podríamos encontrar también el cateto vertical, que va a ser 18. Y si es 18, entonces podríamos decir que el tramo que nos falta en la línea vertical va a medir 9 kilómetros. Y completamos la medida que nos falta en la hipotenusa del triángulo mayor, también aplicando proporcionalidad, hallaremos que es 25 kilómetros. Hasta aquí ya tenemos todas las medidas de todos los segmentos en los que se dividen la figura que tenemos. Luego, lo que nos preguntan es, si Francisco se encuentra en la residencial, que es aquí el punto R, y debe dirigirse al Hospital Nacional en automóvil, ¿cuál es la menor distancia que va a recorrer? Si nosotros observamos los sentidos de los caminos, de las pistas, podemos reconocer que hay dos formas de llegar, ¿no? Podríamos ir siguiendo ese recorrido porque tenemos una avenida en doble vía. Bueno, las tres avenidas son en doble vía, así que podría ir en automóvil hasta allí. Si nosotros medimos ese recorrido, tendremos que recorrería 27 kilómetros. Pero también hay otra opción de recorrido, ¿no? Que es el recorrido de la derecha que se ha marcado en verde. Y en este caso, él recorrería 41 kilómetros. Como lo que nos preguntan es el menor recorrido que podría hacer, este sería de 27 kilómetros. En la siguiente pregunta tenemos la misma situación, pero esta vez nos dan una tabla con velocidades. ¿Cuál es la velocidad promedio en cada una de las avenidas? Y nos dicen que, siguiendo con la situación anterior, al salir del Hospital Nacional, Francisco debe dirigirse hacia el terminal terrestre, ¿no? Que es el punto que está en la parte izquierda de la figura, lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo se demorará en llegar si no se detiene durante el trayecto? Bien, entonces nosotros ya conocemos cuál es el esquema, ¿sí? Del problema anterior, ya tenemos las medidas y está en el punto H y debe dirigirse al punto T, ¿no? Lo más rápido posible. Tendríamos que mirar bien para ver si es que hay una o más rutas para comparar y decidir. Observando el sentido del tráfico podemos identificar un primer camino, ¿no? Una primera ruta, que sería esa ruta marcada en rojo. Allí recorrería 5 kilómetros en la avenida C
y 12 kilómetros en la avenida E. Por lo tanto, vamos a calcular cuánto tardaría. Aquí vamos a utilizar la expresión que nos dice que para calcular el tiempo debemos dividir el espacio recorrido sobre la velocidad a la que va. Y los espacios, que en este caso son las longitudes de esos caminos, están en kilómetros y en la tabla tenemos velocidades en metros por minuto. Por lo tanto, esos kilómetros los convertiremos a metros. Y entonces diremos, primero, él va a recorrer 5 kilómetros en la avenida A, en la avenida C, por lo tanto va a ir a 400 metros por minuto. Si calculamos el tiempo, esos 5 kilómetros se convierten en 5.000 metros, se dividen entre la velocidad que es 400 y nos daría 12,5 minutos. Y luego en el siguiente tramo, que van a ser 12 kilómetros, pero esta vez en la avenida E irá a 300 metros por minuto, encontramos que el tiempo será de 40 minutos. Por lo tanto, el tiempo total va a ser de 52,5 minutos. Pero bueno, también podemos reconocer que hay otro camino, ¿no? Que está este otro camino que pintamos en verde. En este camino, él va a recorrer 4 kilómetros en la avenida A, en la que iría a 500 metros por minuto, por lo tanto, allí tardaría 8 minutos, y luego 9 kilómetros en la calle E, en la que va a 300 metros por minuto, y allí tardaría 30 minutos. Por lo tanto, el tiempo total de esa manera serían 38 minutos, que sería más rápido que la ruta anterior. Por lo tanto, como él quiere llegar lo más rápido posible, ese es el camino que va a seguir y le tomaría 38 minutos. Bien, ahora tenemos una situación de áreas sombreadas. Tenemos dos figuras que corresponden a dos cerámicas de tipo A y tipo B. En la pregunta número 3, debemos determinar si es correcta la afirmación que en la cerámica de tipo A la zona roja es mayor que la blanca. Entonces tenemos aquí la cerámica A. Y bueno, aquí podemos hacer el traslado de áreas. Podemos traer esta zona aquí para ir completando figuras conocidas y responder a esa pregunta, ¿no? Entonces aquí podemos observar que el área roja es menor que el área blanca. Por lo tanto, esta afirmación sería incorrecta, ¿no? No es eh, correcto decir que la cerámica de tipo A tiene una zona roja mayor que la blanca. Em, En la número 4 lo que nos piden es cuál es el perímetro de la superficie sombreada en la cerámica de tipo B, ¿no? Que ya la tenemos dibujada aquí. Como nos piden el perímetro, debemos calcular cuánto mide el borde. Y aquí hay que tener en cuenta que la figura tiene algunos bordes que son rectos y otros bordes que son circulares. Así que debemos reconocer de qué tipo tiene y calcularlo en función de esto. Entonces, vamos a calcular el perímetro. Primero observamos que parte del borde corresponde al cuadrado del lado 20. Por lo tanto, un primer cálculo es que el perímetro es 80 centímetros, parte del perímetro. Y luego nos faltan los bordes que están al interior, ¿no? Los bordes que están al interior. Y si observamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que esos bordes van a corresponder a semicircunferencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho. Por lo tanto, formarían una circunferencia. Y también tenemos en la parte superior y en la parte inferior podríamos formar otra circunferencia. Entonces, el cálculo será 2 veces la longitud de esa circunferencia, eh, cuyo radio será 10 centímetros, porque el lado de todo el cuadrado era 20. Entonces, nuestro cálculo ahí está. A continuación, vamos a sumar las dos partes del perímetro que tenemos y podríamos confirmar y concluir que el perímetro es 80 más 40 pi centímetros. Si factorizamos el 40,
Ahí tendremos la respuesta final. Bien, ahora en la pregunta número 5 nos piden calcular el área sombreada, el área en rojo de la cerámica de tipo A. Como ya habíamos visto en una pregunta anterior, podemos desplazar algunas zonas pintadas y unirlas a otras para tener figuras conocidas. El resultado de esto nos da dos partes, ¿no? Una que es cuadrada y una que podríamos llamar la cuarta parte de un círculo. Por lo tanto, vamos a calcular el área para cada una de estas partes. Entonces, lo primero es calcular el área del cuadrado. Entonces, el área del cuadrado fácilmente podemos decir que es 10 al cuadrado igual 100 centímetros. El lado mayor era 20, pero este cuadrado que estamos tratando tiene 10 de lado, ¿no? Porque los lados son la mitad del lado del cuadrado mayor. Y a continuación calculamos el área del cuarto de círculo. Entonces lo que utilizaremos será pi por radio al cuadrado, pero lo dividiremos entre 4, ¿no? Esa expresión que nos permite calcular el área del círculo. También el radio del círculo al que pertenece esta parte es 10, por lo tanto será 10 al cuadrado pi dividido entre 4. Tendríamos que sumar ambas áreas encontradas para indicar cuál es el área final. Pero si observamos las alternativas, están en números, ¿no? Y habría que aproximar porque nos dicen entre tal cantidad y tal cantidad de centímetros cuadrados. Entonces, a esta área que hemos encontrado, 25 pi centímetros cuadrados, vamos a aproximarla. Podemos utilizar el valor de pi aproximado 3,14 y con eso obtendríamos que el área de esa parte, que será el cuarto de círculo, medirá aproximadamente 78,5 centímetros. Y entonces el área total será de 178,5 centímetros en la cerámica de tipo A. Y escogeríamos la alternativa A, porque está entre 170 y 180 centímetros.